No estoy en mis mejores, estoy media resfriada y estoy como, llegué ahora en la mañana, así que voy a hablar más lento seguramente, eso es bueno. Mira que los chilenos hablamos muy rápido y yo más sobre todo. Bueno, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, además no me he encontrado acá con gente que no veía hace tiempo, a Nelly, ¿cierto? A Germán, bueno, al Cira, ¿no? Y a Osvaldo, Osvaldo lo había visto, lo habíamos visto por ahí. Bueno, entonces, eh, a ver, bueno, yo soy Oriel, sí, dale nomás. Eh, lo que yo voy a contarles, porque sé que esto es parte de un proceso introductorio que ustedes van a tener los próximos 3 meses, es que gran parte de lo que yo les voy a contar ustedes lo van a recién discutir y debatir a partir de una serie de ejercicios en el módulo 2, ¿no? Eh, digamos, del curso. Entiendo que sigue siendo módulo 2 y que básicamente tiene que ver con una inquietud en que se planteaba sobre todo en la parte de gestión desde los servicios, de los ministerios de salud. Yo también he trabajado mucho tiempo al interior mismo de los ministerios, ¿no? A cargo de los programas o divisiones, en el sentido de que cómo uno traducía la discusión de determinantes sociales, los temas de salud en todas las políticas, los principios de desigualdad en el quehacer concreto de los programas, ¿no? Que podía ser un programa de promoción, que podía ser un programa ambiental, que podía ser el programa cardiovascular. Pero cómo eso se traducía en términos concretos. ¿Qué hacía yo distinto, no? La inquietud de muchos era, está bien, discutimos en los principios, hacemos debates sobre la sociedad que queremos incluso, ¿cierto? Sobre principios y visiones, ¿cierto?, de sociedad. Los temas de determinantes sociales, desigualdad, no está ajeno a una discusión ideológica, ¿cierto?, con respecto a cómo vemos, ¿no?, el mundo en general, ¿no? Pero la gente decía en términos concretos, ¿qué hago yo distinto, ¿no? En ese proceso, ¿cierto? Y que es una inquietud que por lo menos a mí y a otro grupo de gente nos tocó estar en un momento en el cual había que dar respuestas concretas frente a un plan, de ahí yo les voy a contar más algo mañana también. Se desarrolló una serie de trabajos que venían con una historia previa de distintas instancias, ¿cierto?, en esta misma reflexión, con distintos matices, ¿no? Quizás desde un ámbito más internacional o quizás en otro un ámbito más académico, y por lo tanto el foco, ¿cierto?, es cómo incluir eso en los programas necesariamente implicaba rediseñar los programas, replantearse los programas, un plan o una estrategia o una política o un proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? ¿Ya? En ese contexto, ¿cierto?, es que algunos de los aspectos que hay que considerar, ¿cierto?, es si nosotros vamos a rediseñar y cambiar el sentido de los programas, cuáles son aquellos aspectos que nosotros deberíamos mirar en forma detallada o en mayor profundidad. Entonces, lo que yo les voy a contar viene de eso, ¿no? Ese es un poco el origen, ¿no? Hay cosas que obviamente son comunes, no importa los contextos y las realidades que estemos, y hay otras que son específicas de la realidad de México en su conjunto y de la especificidad, digamos, de cada una de las regiones de México, que es tan diversa a la vez, ¿no? Y por lo tanto, también el desafío en este segundo módulo, que más que receta, hay orientaciones y también la necesidad de creatividad, ¿no? O sea, de atreverse, digamos, a plantearse de una manera distinta. Y digo esto porque en el sector salud es muy fuerte el tema de que siempre se ha hecho así, por décadas, ¿no? Entonces, cambiar algunos temas de los programas o de una acción, digamos, regular, es un mundo, ¿no? Porque además está la fuerza histórica de que siempre se ha hecho así, ¿cierto? Independiente de que si ha habido o no evaluación, porque a veces otra cosa que caracteriza muchas veces al sector, que no hay evaluación propiamente tal, ¿no? Pero en el fondo uno dice, siempre ha sido así y así hemos funcionado. Y eso tiene mucho peso frente a algo que uno quiere cambiar y que a veces la evidencia es insuficiente, que algo también vamos a discutir, ¿no? Bueno, entonces lo primero, dale por favor. Bueno, un poco lo que yo estaba diciendo, ¿no? ¿Qué implica concretamente tener un enfoque determinante en un programa de salud pública? Y cuando digo programa de salud pública, me refiero a un programa que tiene un objetivo en salud pública, que es muy diverso, ¿no? Depende de donde yo esté instalado. Incluso cuando nosotros discutíamos el tema de los programas,
yo no sé bien acá cómo en México están estructurados, pero no es lo mismo aquel programa que, por ejemplo, uno dice programa de tuberculosis, que en el fondo el programa se ordena y se organiza desde una enfermedad. A que yo digo el programa adolescente, que lo hago desde el ciclo de vida. O que yo digo programa cardiovascular, que estoy hablando de una parte del sistema. O si yo digo un programa que busca el desarrollo temprano del niño, que tiene un enfoque más integral con respecto al tema. No es menor desde donde yo construyo ese programa, ¿no? O si yo digo el programa de promoción de la salud, a que yo digo el programa de la actividad física. O sea, eso también en la nominación del programa, detrás de eso hay una concepción, ¿no? Segundo, ¿qué es lo que hace diferente entonces con los otros programas? Cuando uno habla de la formulación, en la implementación y evaluación. ¿Y cómo llevamos el mensaje de equidad desde una mención de principio objetivo a la forma que organizamos e implementamos las intervenciones, ¿no? Y si esto existe o no diferencia. Yo no voy a responder todas estas preguntas en este día que nos vamos a ver ahora en la tarde y mañana. Esto es parte de lo que se espera que ustedes reflexionen a partir del módulo que van a desarrollar en el curso virtual, ¿no? Pero yo les voy a dar algunas luces con respecto a esto en el día de hoy y mañana, ¿ok? Ahora, también es importante señalar de que lo que nosotros hicimos fue que esta experiencia que hicimos en Chile, que después adaptamos y la hicimos en España, trabajamos con el Ministerio de Salud Español para las distintas comunidades, después parte de la oficina regional de la OMS tomó y lo aplicó en el este de Europa, sobre todo pensando en población gitana, o sea, tiene varias validaciones, ha tenido procesos distintos y en general en el proceso de Chile y en el proceso que se dio en España, fue un curso que tuvo una parte presencial, otra parte online, pero fue un proceso de un año, ¿no?, de reflexión. Y por lo tanto, ese proceso no puede traducirse en un módulo de una actividad de 3 meses. Pero lo que hace es que usted les dé una idea, que les plantee una inquietud y que le abra algunos aspectos que quizás en un momento en que haya el espacio, ¿cierto?, podría profundizarse, ¿no? Hay una iniciativa en este momento, además, de la OMS, de la Organización Mundial, una reunión, también les voy a contar algo de eso mañana, de querer tratar de esta iniciativa de desarrollar, o sea, consolidar y sistematizar estas distintas experiencias, de modo que haya un modelo de entrenamiento que pueda servir para aquellos que en verdad tienen la voluntad propiamente tal de hacer los cambios en el programa, ¿no? Bueno, la que sí. Entonces yo voy a plantear ahora en esta primera parte la idea hoy día en la tarde. No sé cómo vamos a alcanzar porque como sé que están cortos de tiempo, yo tengo 2 presentaciones y teníamos un ejercicio de grupo. Quizás vamos a alcanzar a hacer parte de la presentación o las 2 presentaciones hoy día y mañana el ejercicio de grupo, vemos cómo andamos y discutimos. Yo no tengo ningún problema que ustedes me interrumpan, ¿no? Porque más bien es un diálogo, algunos temas a veces son un poco densos y yo a veces hablo rápido, entonces si estoy hablando rápido me hacen señas, por favor. Pero esa era un poco la idea. Y mañana vamos a profundizar en la metodología del rediseño programa, que no necesariamente ustedes van a ver todo en el curso, en el módulo, pero para que tengan una idea, ¿no? Global, voy a mostrarle ejemplos y vamos a hacer una cosa práctica, que es algo que ustedes van a desarrollar también durante el módulo, ¿no? Propiamente tal en esos 3 meses. ¿Qué sigue? Entonces acá hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Que Petro y de Macentraig, ¿cierto? Ella es una economista, ¿cierto? Sudafricana, que dice, un programa o intervención solo puede ser exitoso si es tan efectivo para el grupo social más desventajado como lo es para el grupo más favorecido, ¿no? Y es ahí un primer elemento, ¿cierto?, que marca una diferencia, ¿no? Y las intervenciones, y acá hay una frase que puede ser simple, pero que es crucial, ¿no? Las intervenciones que son efectivas en general pueden ser inefectivas para reducir las inequidades, ¿no? Y nosotros podemos tener resultados exitosos con respecto a indicadores en México de promedio, y sin embargo, cuando analizamos esos indicadores con respecto al tema de las desigualdades, ese indicador no refleja ese éxito, ¿no? Dale nomás, por favor. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este proceso es, ¿qué es lo que sirve para mejorar la salud? Y probablemente eso es lo que debatimos habitualmente. En el tema en el cual trabajamos somos los expertos y lo tenemos claro. Pero eso es distinto que la pregunta, ¿qué es lo que sirve para reducir las inequidades? Y lo que yo quiero un poco trabajar con usted hoy día y mañana y convencerlo, ¿cierto?, es que
lo que yo hago para mejorar la salud, no porque lo haga más intensivo, va a servir para reducir las inequidades. Y por lo tanto, el tema que yo tengo que plantearme cuando analizo cuál es el origen de las inequidades, que no es lo mismo que el origen de ese problema de salud, implica intervenciones y acciones diferentes. Y por ende, ¿cierto?, implica mirar el programa de manera distinta, o el proyecto, o la estrategia, o la política en la cual yo estoy inserta, ¿no? La que sigue. Yo siempre muestro esta porque es muy clara, esto es de Chile, ¿cierto? Los promedios esconden las diferencias y es lo que estábamos diciendo, ¿no? En azul está el promedio de la tasa de mortalidad infantil, ¿cierto? Está del 80 y hasta el 2006, no la ha actualizado, hay que actualizarla. Y ustedes ven que hay una disminución permanente, ¿cierto?, en Chile, y que tenemos muy buenos indicadores en salud con respecto a este tema, y sostenida, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros miramos la mortalidad infantil según la escolaridad de la madre, que es un estratificador que usamos para mostrar diferencias en los grupos sociales. Nosotros, cuando queremos ver diferencias en materia de desigualdad, tratamos de ver diferencias por territorio, diferencias por ingreso, diferencias, ¿cierto?, por educación, diferencias por etnia o diferencias de género, o diferencias, ¿cierto?, podemos elegir ocupación o clase social. Cada uno de esos estratificadores lo que nos está reflejando, ¿cierto?, es un proxy de una situación de cómo se distribuye en la sociedad aspectos de prestigio, aspectos de discriminación y aspectos de poder, que tiene que ver con poder material, que tiene que ver con poder político y que tiene que ver con poder en tomas de decisiones. Eso es un tema muy clave que yo algo voy a ver, pero sé que ustedes lo van a discutir en profundidad cuando vean durante el taller los temas conceptual, el marco. El marco me refiero cómo yo pienso, o cómo yo pienso en verdad, o en qué fundamento de cómo se generan las inequidades en mi territorio, en mi comunidad o en mi país. Porque no todas las causas de las inequidades o el peso de ellas tienen la misma jerarquía en todas las naciones. En algunos países o en algún problema de salud, por ejemplo, si yo pienso en los problemas de diarrea o algo infectocontagioso del orden, por ejemplo, gastrointestinales, yo lo que emerge principalmente en las diferencias entre los distintos grupos sociales lo veo vinculado al saneamiento básico y lo asocio principalmente a los temas de pobreza, o sea, las diferencias en materia de ingreso y de recursos materiales. Pero cuando yo voy a otros temas, por ejemplo, lo que ha sido la epidemia del tabaco, si yo me remonto a lo que ha sido la epidemia del tabaco, hace 20 años atrás, 30 años atrás, fumar era un tema de prestigio. Y los grupos sociales de mayores ingresos eran los que tenían mayor prevalencia a fumar. De hecho, uno cuando veía las campañas, ¿cierto?, veía una moto o un cowboy, ¿cierto?, de Marlboro, y cuando después se mueve hacia la mujer, que significa el ingreso de la mujer al trabajo con respecto a autonomía e independencia, y por lo tanto la desigualdad ahí se refleja principalmente en la diferencia en prestigio, que cambia con el tiempo, porque cuando dejó de ser prestigioso el fumar, queda asentado principalmente en mujeres o en los niveles, digamos, educacionales menores, ¿no? Y es lo mismo que la comida chatarra. Hace 20 o 30 años atrás ir a comer al McDonald's o al Kentucky tenía un valor distinto que el que tiene ahora, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que no todos son iguales. Entonces, yo depende del problema, puedo estar analizando esta desigualdad desde el tema del prestigio o desde el poder político, depende del tema que yo analizo, o puedo hablar desde el tema de ingreso. ¿Me siguen o no? Y digo esto porque entonces cuando yo digo cuáles son las causas de las inequidades, si bien hay modelos conceptuales y marcos, como que mostraba cierto Osvaldo, que es un marco bastante sistémico, holístico, que se trabajó en la OMS, yo trabajé en ese marco bastante, uno tiene que plantearse si ese marco responde a la realidad de México y si también ese marco responde adecuadamente al tema o al foco que yo quiero analizar, ¿no? Eso quiero plantearlo como primer punto. Entonces, lo que aquí estoy diciendo, porque decía por qué está estratificado por educación, ¿no? Acá está por el año de educación de la madre, en verde dice hasta 3 años de escolaridad y en rosado dice más de 13 años de escolaridad. Y lo que tenemos acá es que en el año, digamos, en la década del 86 al 88, teníamos que la mortalidad infantil en las mujeres que tenían una escolaridad baja hasta 3 años era 33.1 versus las que más de 3 años que era 10. O sea, 3 veces mayor la mortalidad infantil
¿cierto?, en aquellas de escolaridad baja. Y si nos remontamos después de 20, 30 años después, nosotros nos encontramos que la mortalidad infantil en las mujeres de baja escolaridad es de 15 y en las de alta escolaridad es de 5 y sigue siendo 3 veces. Entonces, hemos disminuido la mortalidad infantil, pero las brechas, ¿cierto?, en materia de desigualdad, en mortalidad infantil, según la educación, sigue siendo la misma, 3 veces superior. ¿Ok? ¿Qué sigue? Entonces, quiero ver brevemente las puertas de entrada a las intervenciones, ¿no? Este fue el marco que planteó Osvaldo. Hay otros, ¿cierto? Yo creo que los diagramas son útiles a medida que son sencillos y que son fáciles para el debate. Entonces, yo vuelvo a decir que el diagrama no es el centro, sino el objetivo por el que fue, y yo sé que es un tema que ustedes van a discutir y van a debatir, ¿cierto?, en el transcurso del primer módulo. Pero acá lo que quiero resaltar, que se habló de los determinantes más estructurales, ¿cierto?, que están acá, y que se señalaron varios aspectos en el ejemplo que ustedes vieron de el bonito matar mosca. Acá los estratificadores, ¿cierto?, como elementos que tienen que ver cómo una sociedad se jerarquiza, se estratifica o se diferencia con respecto a acceso a recursos, a prestigio, a discriminación, etc. Y acá tenemos los determinantes más intermediarios, que o se llaman también proximales, porque están más cerca, digamos, directamente de las personas, ¿no? Y que tienen que ver con las circunstancias materiales, condiciones de vida y trabajo, factores psicosociales, conductas de hábito, el sistema de salud y el impacto. Y aquí yo quiero destacar, pasa la que sigue, por favor. La que sigue. No, devuélvete. Acá lo que yo quiero destacar es que uno dice upstream, mainstream, downstream, porque tiene que ver en este tema de arriba arriba, arriba abajo, con respecto a los cambios, que podamos ver una cosa muy clara en esa, es que nosotros podemos tener políticas o intervenciones que apunten principalmente a aspectos más estructurales. Tenemos, por otro lado, aquellas que apuntan principalmente a aspectos de las circunstancias materiales, de factores psicosociales o de los hábitos, o tenemos intervenciones que están centradas en el acceso a servicios de salud o a las consecuencias. O sea, cuando yo tengo una consecuencia de una situación adversa, yo realizo intervenciones sobre ella, ¿cierto?, que está planteado en la última parte, y eso es un tipo de intervención que contribuye a los temas, quizás mitigar las desigualdades. Si voy a los de mainstream, sirve con respecto a reducir algunos temas en materia de desigualdades. Pero si yo quiero ir al origen de las desigualdades, necesariamente la intervención tendría que considerar aspectos de intervención a nivel de upstream. ¿Ok? Mira, yo les quiero pedir 5 segundos, que quiero ir al baño. Ya la van a ir encontrando. Ya, perdón, disculpen, pero no me siento muy, entonces tuve que ir. Me dio un asco que... Está bien. Ya, me disculpo. Ok, la que sigue. Bueno, yo sé que esto lo van a ustedes profundizar en el módulo 1.1, ¿no? Entonces, yo creo que igual se van a encontrar con distintos diagramas. Está el de Whitehead, hay del de Diderot. Ya hay varios modelos. Hay modelos quizás propios acá también en México que se han construido a partir de distintos aspectos. Pero lo importante, un poco, que escuché al final que decía Alcira, es que uno plantea que la determinación social, que yo creo que también es un tema acá, cómo se discute, ¿no? Si lo determinante social es la determinación social. Yo no entro mucho en esa discusión, ¿cierto? Pero más allá de eso, conceptualmente es lo importante que hay una distinta jerarquía si yo pienso en un determinante social, que es lo que significa fumar, que si yo estoy pensando en el desempleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se refleja eso en el marco analítico que yo tengo cuando quiero establecer una estrategia o un programa que aborde de manera integral el problema que quiero abordar? En ese sentido, ¿no? Como mensaje. La que sigue, por favor. Si vamos a eso, la que sigue. Está ahí. Entonces, si vamos a eso, cuando uno plantea este listado, entre paréntesis, de determinantes sociales, en el modelo lo que uno está identificando son los mecanismos, ¿no? Y hay algunos autores, Diderot, ¿cierto?, que una cosa que planteó y que en el modelo de la OMS, que el modelo de la OMS, se trató de vertir acá, es que por un lado, ¿cierto?, uno refleja y plantea puertas de entrada directamente sobre el contexto, ¿no? Cómo el contexto, la política pública, las políticas sociales, que pueden acrecentar las desigualdades, pueden mitigar las desigualdades o pueden ir al origen y eliminarlas, ¿no? Depende de la magnitud y del tipo de política pública.
Por otro lado, yo tengo intervención en el orden de la estratificación social, lo mismo. Pueden haber políticas públicas que exacerben la estratificación y las diferencias, o pueden ser políticas que mitiguen o que hagan una sociedad más igualitaria, en distintos ámbitos, ¿no? Y yo tengo intervenciones que van a diferenciar, a disminuir las diferencias en la exposición. Y quizás para uno es más claro en algunas políticas en materia de regulación, ¿cierto? O en algunos temas específicos, que es otro punto de entrada. O políticas que están centradas en el ámbito de disminuir las vulnerabilidades, las diferencias en la vulnerabilidad entre los grupos. ¿A qué nos referimos con eso? No solo la vulnerabilidad en el sentido habitual, quizá en salud que decimos, bueno, los adultos mayores y los niños son los vulnerables, desde una mirada de la vulnerabilidad biológica, ¿no? Cuando uno habla en este aspecto, se está refiriendo a esta vulnerabilidad social que está también vinculada. De una u otra manera, los grupos en el cual están más excluidos por distintos ámbitos tienen menos capacidad en materia de redes sociales, redes de infraestructura, redes de soporte frente a un evento. Si una persona tiene un cáncer, por ejemplo, y tiene ciertos niveles de ingreso y cierta edad social y conocimiento y familiares, su respuesta a eso es distinto a otros grupos en el cual eso está ausente, ¿no? Y por otro lado, tenemos punto de intervención sobre las consecuencias. Para unos grupos, determinados problemas de salud puede ser una catástrofe en términos de gasto y familiar, como a otro puede ser llevado de otro orden, ¿no? Entonces, primero también, cuando uno estoy pensando en los determinantes, más que pensar solo en un listado de grupos de determinantes, piensen también detrás de los mecanismos, porque las intervenciones son efectivas en la medida que abordan los mecanismos en el cual actúan esos determinantes sociales, ¿no? Y que algunos tienen mecanismos comunes, ¿no? La que sigue. Entonces acá está resumen, ¿cierto? Algunos ejemplos que yo le dije parte de esto se recogía del modelo de Dideriksen, ¿cierto? Y que habla de la diferencial consecuencia, la diferencial vulnerabilidad, la diferencial exposición, la estratificación social y la influencia sobre el contexto, que son los puntos que yo les resalté. ¿Ok? La que sigue. Ahora, ¿qué pasa habitualmente, no? Yo acá puse un esquema en el cual tenemos a un lado los determinantes intermediarios, que son las condiciones de vida y trabajo, los estilos de vida, los factores psicosociales y los servicios de salud. Y además puse los determinantes estructurales, ¿no? Y dentro de los determinantes estructurales, ¿cierto? Cuando analizamos las causas de ello, tenemos las diferenciales consecuencias, o sea, dentro del grupo, la diferencial exposición, vulnerabilidad, diferencial estratificación y abordaje contexto, ¿no? Los mecanismos. Acá están los mecanismos en esta primera columna y arriba en la primera, digamos, fila están los distintos grupos de los determinantes. Y lo que nosotros vemos habitualmente, por la fila que sigue, es que la mayoría de... No pongas todas, la primera. Que la mayoría de las intervenciones y la mayoría de lo que nosotros difundimos, se conoce, está centrado en intervenciones a nivel de servicios de salud, en factores psicosociales, sobre todo en el ámbito laboral, y en el tema de estilos de vida y conducta. Y uno ve poco, ¿cierto?, cuando ve intervenciones, sigue, en las condiciones de vida y trabajo, y aún menos en el tema de intervenciones que aborden la estratificación y el contexto. Entonces, cuando uno se pregunta por qué un país sigue siendo inequitativo, por ejemplo Chile. Chile tiene muy buenos indicadores, ha habido muy buenas políticas sociales en materia de mitigar las diferencias, pero sigue siendo un país muy inequitativo. Y yo creo que uno se da cuenta cuando analiza es que la mayoría de las intervenciones han estado en aquellas que disminuyen, ¿cierto?, o mitigan los efectos de una sociedad desigual, pero no va al origen. Y por lo tanto, las desigualdades se perpetúan, se mantienen, ¿cierto?, con condiciones quizás más favorables, pero ahí están presentes. Entonces, ahí hay un tema, ¿cierto?, que no es menor. Porque obviamente que cuando yo entro a discutir los temas de la estratificación social y el contexto, es una discusión de sociedad y de política, ¿no? Pero en salud pública, bueno, algunos de los grandes autores de salud pública dicen que salud pública es política a gran escala, ¿no? Y por lo tanto hay debates que hay que dar con respecto a ese tema, ¿no? La que sigue. Acá hay un trabajo, y lo traje como en este marco, ¿cierto? También en esta lógica de que lo que se hace habitualmente y lo que se hace más frecuente, que no, yo no quiero decir de que no haya que hacerlo, ¿no? Lo que yo digo es que no necesariamente va al origen de las inequidades y por lo tanto se hace insuficiente cuando queremos ver impacto en ellas. Esto es un trabajo, ¿cierto?, de Sally McIntyre de Escocia, que dice características de las intervenciones menos eficaces
en la reducción de desigualdad en salud. Y dice, de información basada en campaña de comunicación, campaña de información a los medios, que en el fondo no hacen diferencias, ¿no? Dice, el material escrito, que a veces no es suficiente para disminuir las brechas de desigualdad. Campañas dependientes a las personas, el tomar u optar la iniciativa propuesta, ¿no? Como una opción individual. Campañas o mensajes diseñados para toda la población. Los enfoques de educación en salud aplicados a toda la escuela. O sea, un mismo programa, ¿no? No que haya una diferencia en el contexto de cada una de esas escuelas como tal. Los enfoques que implican un significativo aumento en los precios y otras barreras de acceso. Ella plantea el ejercicio, por lo menos de la evaluación que ellos tenían. Y programas de vivienda o regeneración de barrios que elevan los costos de la vivienda. ¿En qué sentido? Que el programa de regeneración de barrios, aunque algunos resultados ahora con otros contextos como se han aplicado han sido más favorables. Generalmente regeneración de barrios implica que el barrio, que era muy marginado por la inyección que tiene de mejoría, mucha de esa población después vende esas viviendas por otras condiciones que tiene asociadas de desempleo, de ingreso, y por lo tanto esa vivienda que era marginal pasa a ser un barrio interesante de especulación y por lo tanto el sentido que tenía cambia totalmente, ¿no? Entonces en ese sentido lo plantea, ¿no? La que sigue. Y acá un trabajo, ¿cierto?, que salió publicado, ¿cierto?, esto fue el 2010, y dice, hay muchas más pruebas de evaluación de intervenciones sobre los determinantes sociales, salud intermediario proximales, que sobre intervenciones que abordan los determinantes estructurales o distales, a pesar de la importancia reconocida del abordaje de los determinantes estructurales para la reducción de la inequidad en salud. Esto puede reflejar el hecho de que las intervenciones sobre determinantes intermediarios, o sea, por ejemplo, estilos de vida, son más fácilmente asociados a los resultados. Es más fácil medirlo y ver lo que ocurre. Y son más fáciles de identificar, implementar y evaluar. Por ende, el mayor número de evaluaciones sobre determinantes social intermediarios no dice relación con la importancia de ellas, sino por la accesibilidad y factibilidad de desarrollar dichos estudios. Y eso es bien importante porque cuando uno ve lo que está publicado en la literatura científica, no necesariamente lo que predomina sea lo más importante que se necesita en salud pública, ¿no? Y por lo tanto hay una reflexión que hacer sobre eso. Obviamente que algunas intervenciones que son integrales, como las que estamos diciendo, que estamos apelando a salud de todas las políticas, que estamos hablando de una multicausalidad, ¿cierto?, implica procesos de evaluación más complejos, ¿no? De hecho, hoy en día una de las corrientes, ¿cierto?, importantes sobre estos temas es lo que se llama evaluaciones complejas o evaluaciones realísticas, ¿no?, en el sentido de cómo abordar evaluaciones de programa en este tema. Después vamos a tocar algunos temas de eso, ¿no? ¿A qué sigue? Bueno, esta no se ve muy bien, ¿no?, pero ustedes las van a tener, pero yo les sugiero que lean este artículo. Fue publicado en el 2012, entonces acá decía hallazgo sobre los resultados en inequidades en algunas intervenciones, ¿no? Entonces acá hay una lista que sale en el ámbito de educación y comunicación, no nos ven muy bien, ¿no? Bueno, hay una lista, ¿cierto?, sobre estas materias, hay una lista que tiene que ver con tabaco, sobre todo el ámbito de las escuelas, sobre suplemento alimentario, sobre el tema de regulación en los lugares de trabajo, otras intervenciones a nivel de hogares, y resulta que las que yo les tengo marcado en amarillo son las únicas intervenciones donde se ha probado que ha habido reducción de la desigualdad. Y básicamente algunas asociadas principalmente a la reducción de la desigualdad en términos de educación y en otras estudiadas en términos de ocupación, pero no necesariamente en todos, ¿no? Digo esto con respecto a lo que uno tiene que mirar de lo que está en la evidencia, ¿no? Yo creo que lo recomendable es que lean el artículo completo, acá se ve muy pequeño, así que no voy a ir uno por uno, pero para que dé una idea de lo que hay que mirar críticamente, ¿no? O sea, yo digo, en determinantes sociales uno tiene mirada crítica, ¿no? Y también tiene que tener una mirada crítica a lo que yo misma le estoy diciendo, ¿no? Obviamente, ¿no? Uno tiene una postura y eso es lo que transmite, ¿no? Y por supuesto que pueden haber otras, ¿no?, en este debate y discusión. La que sigue. Entonces, para algunos, que me incluyo, pensamos que hay que avanzar más las intervenciones estructurales, nos referimos a intervenciones en salud pública que promueven salud, pero interviniendo sobre el contexto estructural donde la salud es producida y reproducida. Pensamos que hay que apelar a ese aspecto, que si bien algunos apelan a que esto es un tema que trasciende el ámbito de salud, un tema que está muy vinculado a los temas de salud y que explica los resultados no exitosos en materia de reducción de desigualdades, ¿no? Ahora, en la segunda frase digo, si uno va a intervenir el contexto estructural, implica
plantearse intervenciones que cambien la distribución de poder en sociedad. ¿Y por qué digo esto? En el Closing the Gap, en el reporte de la Comisión, una de sus principales recomendaciones, y que posteriormente, ¿cierto?, lo han señalado los distintos documentos, y también si uno va a las revisiones de los reportes de Michael Marmot, de Marmot Review en Inglaterra, etcétera, que el foco de las desigualdades dice en relación cómo se distribuye poder en la sociedad. Poder económico, poder en términos de prestigio, poder político, cómo se toman decisiones, ¿no? Y por lo tanto, yo me tengo que preguntar si en mi intervención, de qué manera aquellos grupos que son parte u objeto de mi intervención, con la pequeña contribución que yo pueda hacer, e incluso en cómo evalúa, en cómo hace ese partícipe en la implementación del programa o en su desarrollo, hay algún cambio en esa distribución de poder. Y ese es otro tema que yo creo que es importante de discutir y reflexionar, ¿no?, sobre este punto. La que sigue. Sí. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Además que en América Latina, o sea, en la región tenemos un segundo problema, ¿no?, importante, que lo que se publica, la magnitud de lo que se publica, no tiene relación con lo que se publica en Europa, ¿no? Entonces, por lo tanto, mucha de la evidencia, información que puede ser importante considerar, no es considerada en muchos ni los metaanálisis ni los estudios que ellos puedan realizar. Aparte de los contextos sean distintos, ¿no? Incluso sin ir más lejos, ¿no? O sea, yo tengo una opinión, y bueno, ahora no está Diego, pero yo tengo una mirada bien crítica sobre lo que es el tema de salud en todas las políticas. ¿En qué sentido? En que salud en toda la política emerge, ¿cierto?, en una reunión de la Oficina Europea, cuando la presidía Finlandia, y que responde a una realidad de Europa e incluso de los países nórdicos, ¿no? Porque yo puedo decir que la historia en materia intersectorialidad en la región tiene mucho más de lo que en Europa ha habido en materia de intersectorialidad. Ahora en el ámbito sobre todo local, municipal, ¿no? Yo creo que uno puede rescatar muchas experiencias que tienen incluso en un momento en la región en el cual la atención primaria fue un tema tan relevante y que tuvo un desarrollo muy distinto de lo que es el resto de Europa, tiene un concepto y una manera distinta de ser abordado. Entonces, yo incluso en este tema de salud en todas las políticas, también a veces un tema muy hegemónico desde salud, ¿no? O sea, cuando uno discute también con otros sectores, en el sentido que aparece salud siendo el centro y uno va a verlo desde otra perspectiva. También en la región los temas de intersectorialidad han sido trabajados mucho desde la administración pública, de los temas, independientes de las corrientes, ¿no?, pero del tema de la modernización del Estado, los temas de intersectorialidad han estado muy fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que hay todo un conocimiento en resultados negativos o positivos que uno no recoge cuando mira solo la experiencia europea. Y yo creo que hay que mirarla como con referencia, de conocer lo que hay, pero yo coincido contigo, yo no digo que sean homologables, pero cuando uno revisa qué es lo que hay documentado, también uno puede decir, bueno, a veces no es tan claro que esto sea efectivo y lo estamos haciendo, y a veces copiamos tal cual una experiencia que es de afuera y no construimos la propia, o no nos atrevemos a relevar cierta experiencia por nuestra, ¿cierto?, en el contexto más internacional, ¿no? Eso yo creo que también, en ese sentido coincido. Por eso decía yo que quizá era bueno que lo leyeran y ahí uno iba a tener una idea, ¿no?, más clara. Sí, perdón. Yo se los mando, sí, no hay problema. Bueno, otra cosa, ¿no?, que las revistas deberían ser abiertas y las publicaciones para que tú accedieras, ¿no? Y no que ahora, o incluso ahora de repente para algunas revistas uno tiene que pagar para que la publiquen, ¿no? Entonces, si vemos eso también podemos analizar qué pasa, ¿no? Si uno lo mira críticamente, ¿no? Bueno, entonces acá lo que se está centrando es... ¿Sí? No, yo comparto. Yo creo que en el fondo los espacios de poder permiten tener injerencia de otra manera, ¿no? Ahora, uno está en el poder tener claro una agenda, ¿no? Y qué orientación darle, ¿no? Porque, por ejemplo, si reducimos el tema de los determinantes sociales a la pobreza, no vamos a tener los resultados esperados y a veces se simplifica de esa manera, ¿no? Que es un tema sustancial, pero no es el único, ¿no? Y yo creo que hay temas que son inmediatos, o sea, yo creo cómo uno rompe, lo que predomina, ¿cierto?, muy fuerte, en general, es que a nosotros nos ven como el ministerio de las enfermedades, el sector de las enfermedades. Y eso predomina al interior de los ministerios y predomina en otros sectores. Entonces yo creo que un gran desafío
¿cierto? Es cómo nos dejan de ver como un ministerio de las enfermedades. Ahora, ahí uno tiene una lucha no menor, ¿no? Porque es el tema de la tecnología, de la industria farmacéutica, de lo que es la corporación médica también como tal, ¿no? Como lo que se enseña, lo que más se reproduce, ¿no? Yo también soy médico, como lo que uno, la lógica que predomina, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un primer gran tema, porque mientras no vean que la salud no dice relación con solo el centro de atención frente a acciones curativas, difícilmente dan un salto a entender que una política laboral va a impactar en la salud de la población, que una política de vivienda tiene una relación directa con ello, ¿no? Entonces, yo creo que hay distintos aspectos, ¿no? Frentes que uno podía desarrollar, ¿no? Bueno, acá yo lo que quería resaltar era como, cuando hablamos de los determinantes estructurales, ¿qué son? Porque también cuando se ponen estos nombres determinantes estructurales, entonces, como que, ¿qué son, no? Entonces, yo acá quiero resaltar, y que ustedes después van a profundizar, y también con lectura, por un lado, son los mecanismos sociales y políticos que generan, configuran y mantienen jerarquías sociales, como mercado de trabajo, el estado de bienestar, ¿no? O sea, no es menor si un estado de bienestar da o no acceso a la educación de manera gratuita, que es un tema, por ejemplo, en Chile, de discusión, que ustedes han escuchado la movilización y que estamos en esa reforma en este momento, ¿no? Que tiene estas contradicciones enormes, Chile, en a veces políticas sociales muy fuertes, pero en otros aspectos de mucha desprotección de ausencia, estado de bienestar. Si yo comparo con alguna situación acá de México, por ejemplo, ¿no? Algunas cosas podemos discutir las coberturas, ¿no? Pero me refiero en algunos ejes, ¿no? Que se han mantenido, ¿no? Como principios, ¿no? De la seguridad social o como principios, ¿cierto? Y que en otros, para el país mío, por ejemplo, se desvirtuó bastante. Bueno, y por otro lado, la posición socioeconómica, ¿no? Que me dice dónde me ubico y por lo tanto me está indicando qué grado de poder tengo yo, en términos poder económico, en términos de prestigio, en poder político, ¿no? Y por lo tanto sobreincidir en lo que aquí me ocurre en mi grupo social, ¿no? Entonces, esos son los ámbitos que nosotros decimos los determinantes estructurales. La que sigue, por favor. Bueno, entonces lo primero que vimos, esta introducción, ¿no? Que yo quería resaltar sobre conceptos que ustedes después van a aprender. Lo segundo, quiero resaltar algunos temas de orientaciones, ¿cierto? Y quiero acá tocar tres aspectos: la estrategia individual versus la estrategia poblacional, la universalidad versus la focalización y el tema de la gradiente versus las brechas, ¿no? La que sigue. Entonces acá yo creo que es algo que es más conocido por nosotros, ¿no? Que es cuando hacemos la diferencia entre las estrategias individuales, y aquí agregado a los que son de alto riesgo como grupo prioritario, ¿cierto? De cuando hacemos la diferencia de las estrategias poblacionales, ¿no? Y que en ese sentido, que es cierto que la que sigue, que es por todos conocido, ¿cierto? Por Rose, ¿cierto? Con respecto a su publicación en términos de medicina preventiva y cómo lo entendemos, no es menor que esa ventaja en la estrategia individual, que tiene que ver con las intervenciones apropiadas para cada individuo, que hay motivación mayor del sujeto, hay una motivación mayor para el médico, el costo-efecto favorable para el uso del recurso o razón de beneficio-riesgo favorable, tiene sus peros con respecto a este tema, ¿no? En decir de que muchas veces la estrategia individual lo que hace, en muchos sentidos, ¿cierto?, es culpar a la víctima. El énfasis está en que sería parte de la elección de la vida de las personas. Es una crítica a veces cuando se centra la estrategia solo en un aspecto individual y como una opción o decisión de las personas. Y si uno plantea que los estilos, los hábitos de vida son constructos sociales, se construyen en un ambiente social, tampoco son opciones tan optativas, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Sino que hay ciertos contextos que favorecen el tener o no estilos de vida favorables. Entonces, si yo pienso en el mundo laboral y pienso un sistema de turnos de trabajo y pienso ciertos horarios de colación y forma como se implementa, cuando yo recomiendo ciertos estilos de vida, están bastante limitados que cuando yo estoy pensando en otro grupo de los mismos trabajadores en que se ubican en otro lugar con otras condiciones, ¿no? En que tiene gimnasio, tiene spa, tiene alternativa. O sea, yo creo que ahí hay un tema que es muy importante, digamos, diferenciar, ¿no? Aclarar. O también cuando vemos que lo que hoy en día, en estilos de vida saludable, en la comida que se produce en ese ámbito, a veces ha encarecido más el valor de lo que es la comida chatarra, ¿no? Y que pasa a ser un tema en materia de los ingresos de la población importante. Después, que no contempla la estrategia individual, cuando está centrada en alto riesgo, acciones para evitar que el resto de la población adquiera el riesgo, ¿no? Eso también plantean algunos cuando solo se queda en ella, ¿no? Y que por otro lado no aborda las condiciones que influyen en la incidencia y la forma como se presenta la distribución del problema, que es lo que dice Rose, ¿no?
Entonces, la que sigue. Uno dice que la estrategia poblacional es lo central, ¿no? Y que, por lo tanto, a ella es la que hay que apuntar. Pero también nosotros sabemos que no toda estrategia poblacional per se signifique que va a ser equitativa. Porque en general conocemos, ¿cierto?, la ley inversa, que en general los grupos que tienen mayor información y mayores ingresos o de menor necesidad, en teoría, son los que siempre acceden a las primeras iniciativas en la materia, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto de la ley inversa, los grupos con mayor necesidad son los que posteriormente acceden a las nuevas políticas o programas poblacionales. Entonces, por lo tanto, no es menor en cómo uno complementa lo que es una estrategia poblacional con las estrategias individuales, ¿no? Y cómo aborda este tema cuando está pensando en cómo esto contribuye al tema de la desigualdad. Entonces, ese es un primer punto que yo creo que es la reflexión, ¿no? No pretendo que lo cerremos ahora, pero cuando uno está pensando en su programa y su intervención, uno tiene que preguntarse, ok, ¿qué orientación tiene? ¿Estrategia poblacional? ¿Tiene estrategia individual? ¿Es un mixto de ello? ¿Cómo la formula? ¿Cómo la implementa? ¿No? ¿Cómo se hace cargo de aquellas cosas que pueden generar desigualdad en el programa, en su implementación, ¿no? La que sigue. Lo segundo, el tema de la universalidad y la focalización o selectividad, o mixta, porque acá ha habido harta discusión en términos de un rechazo a la focalización o la selectividad, depende cómo lo entendemos, y también depende de lo que estemos hablando, del universalismo per se, por sí solo, ¿no? Entonces quiero un poco referirme a ello, la que sigue. Acá decir, el principio de universalidad se refiere a la cobertura, acceso a beneficios sociales a toda la población de un país, generalmente bajo el principio de ciudadanía. Si está bajo el principio de ciudadanía, es un derecho, ¿no? Entonces, no hay requisitos que deba ser cumplido, ¿no? O sea, yo no necesito acceder a un programa porque soy determinado nivel de ingreso. Yo no necesito acceder, digamos, a un determinado programa de salud si es que solo pago, ¿cierto?, por ese seguro, ¿no? En el fondo, al principio de universalidad tiene que ver con que está constituido como derecho, ¿no? Y se diseñan en beneficio de todos los habitantes sin importar sus características personales, económicas y sociales. La característica principal de estos regímenes, en los cuales está universalidad, son principalmente los socialdemócratas, cuando uno analiza algunas clasificaciones como la de Spin-Anderson, ¿no? Cuando clasifica a los países liberales, socialdemócratas, etc. La que sigue. Cuando habla de selectividad, y acá hay distintas como corrientes, ¿no? Implica seleccionar grupos de población con base a criterios establecidos profeso para distribuir ciertos beneficios o derechos sociales. Las personas deben cumplir con ciertos requisitos que pueden haber sido establecidos, ¿cierto?, por la autoridad gubernamental para acceder a ellos. Se formulan pensando en un grupo destinatario específico, segmento de población, actividad, organización o localidad geográfica. Y hay dos criterios que se pueden definir con dos corrientes. Uno, el cual hay un criterio categorial que es por objetivo dirigido dar prioridad a los más carentes, o un criterio en situación de pobreza, variable de riesgo social, que se conocen como la MEM Strength Benefit, que es atender solamente a los más carentes. Entonces, no es lo mismo priorizar a los más carentes que atender solo a los más carentes, ¿no? La que sigue. Entonces, hay una autora que se llama Scopus, que dice la selectividad dentro del universalismo a la universalidad progresiva. Y dice, se utiliza la selectividad como un instrumento para hacer efectivo el universalismo. Esto es lo que Theda Koppel se ha referido como la focalización dentro del universalismo, en los que los beneficios adicionales son dirigidos a grupos de bajos ingresos en el contexto de una política de diseño universal que involucra el perfeccionamiento de lo que son fundamentalmente las políticas universalistas. Entonces, ¿qué es lo que plantea McEndower? Dice, una política universal, pero sobre ella, para asegurarme que aquellos grupos más carentes probablemente no van a acceder o no van a llegar oportunamente o van a ser los últimos que ingresen, yo agrego una política focalizada, ¿no? Entonces, no es que uno excluya la focalización, pero desde el ámbito de la equidad, uno dice que la focalización aislada no contribuye a reducir las desigualdades. ¿Y por qué uno dice esto? Porque el hecho de que algunas políticas en materia de que solo estén focalizadas no dice relación de cómo los grupos más ventajados evolucionan sobre esa política social. Y siempre en este contexto los grupos más aventajados avanzan más. Y no se trata de quitarles beneficio a aquellos más aventajados, pero se trata de los menos aventajados alcancen a aquellos aventajados, ¿no? En materia de los indicadores. Entonces plantea esta universalidad proporcional que dicen uno o universalidad progresiva. Dado los recursos que uno siempre son insuficientes, uno empieza por ciertos grupos y lo va incrementando en cobertura, pero lo plantea como objetivo y como meta la universalidad,
de modo tal que esto se constituya en una condición por ser ciudadano o como derecho, ¿no? En ese sentido está. Entonces, este es el segundo concepto o principio que yo pienso que uno cuando analiza un programa y quiere verlo desde la perspectiva de equidad, tiene que plantearse. Mi programa está focalizado, mi programa tiene una base universal y por eso está focalizado o solamente está focalizado. Porque además entra la discusión que cuando focalizo, si focalizo no adecuadamente. Y a veces uno tiene que pasar por tantos, ¿cómo se llama? Filtros, ¿cierto? Y certificados, que es totalmente inoperante. Y además, otra cosa es los que critican, los antifocalizaciones, que uno construye un aparato estatal para poder seleccionar a la gente que no dice relación con la dimensión de los beneficios que está otorgando, ¿no? Entonces yo creo que ahí uno tiene que darle una vuelta, ¿no? Por eso digo que es el segundo elemento que hay que analizar. La que sigue, por favor. Bueno, y lo tercero es el tema del enfoque, ¿no? Y creo que esto es importante porque a veces se asocia de inequidad determinada social en pobreza, ¿no? Y por lo tanto lo que yo pienso es cómo veo y miro solo a los pobres, ¿no? Entonces quiero mirar estos tres conceptos: énfasis en grupos vulnerables, reducción de brecha y reducir la gradiente. La que sigue. Entonces hay tres grandes enfoques, ¿no? Y por un lado es aquel que mejora la salud de los grupos individuos más vulnerables o con mayor riesgo a través de políticas o programas focalizados. Uno lo ha visto más en las estrategias ProPuor, ¿cierto? Y uno ve cómo avanzan los resultados de grupos vulnerables. O sea, uno dice, mira, a ver, voy a ver a la localidad más marginada, voy a hacer monitorizar sus resultados, no sé, de cobertura del Papa Nicolau, por ejemplo, y voy a ver cómo incrementa la cobertura del Papa Nicolau en ese grupo. Pero yo solo sigo a los grupos vulnerables. Es como cuando yo les mostraba la mortalidad infantil en Chile, ¿no? Eso no me dice relación cuánto varió, cuánto es diferente con respecto a los otros grupos sociales en ese territorio. Entonces, lo segundo es que uno dice disminuir brecha. Es decir, que entre los grupos socioeconómicos extremos o entre territorios, depende del estratificador que uno quiera analizar, yo vea las diferencias entre el mejor y peor salud o entre mayor y peor ingreso y vea si esa diferencia se disminuyó. Eso que yo le mostraba, que era cierto, que era casi 3 veces superior, ¿cierto? La brecha en materia de desigualdad, en mortalidad infantil, se disminuye, ¿cierto? Esa es la segunda. Y lo tercero es que tiene que ver con el gradiente, ¿no? Y que acá tiene que ver sobre todos los grupos sociales. Y vamos a ver, dale la que sigue. Entonces acá tenemos, dale la que sigue. Lo de brecha, ¿no? No, perdón, te voy a un poquito. Que en el fondo uno mira al grupo más pobre y lo que le interesa es ver que este grupo mejore. Pero no está monitorizando qué pasa con ellos. Si este mejora, también mejoran los otros y por lo tanto las diferencias en materia de desigualdad se mantienen, ¿no? Dale la que sigue. Entonces uno dice acá, este enfoque mide los avances en función de la mejora del grupo elegido, generalmente los que vienen en pobreza o un grupo más marginado. No se hace referencia a la mejora que tienen los otros grupos sociales. Toda mejora del grupo es un éxito. Se mejoró en un 20% de la cobertura del PAT en la localidad, no sé qué. Pero eso no me está reflejando que haya disminuido las desigualdades. Tiene la ventaja de definir claramente un grupo determinado para el monitoreo y en general este grupo en el fondo no conduce a reducir. O sea, si yo solo monitoreo los grupos vulnerables como estrategia en materia de mirar las desigualdades, yo no voy a ver si redujeron las desigualdades, porque no estoy comparándola con nada, ¿no? Uno cuando va a una de las desigualdades tiene que ver distribución entre grupos sociales, entre territorios, etcétera, ¿no? La que sigue. Este es reducir brecha. Yo comparo los grupos extremos, los más ricos, los más pobres, o dos territorios diferentes por determinado resultado en salud, etcétera. Pero acá tenemos el problema de que nosotros comparamos entre los grupos extremos y por lo tanto perdemos del monitoreo a los grupos que están entre medios, ¿no? Y acá es un tema no menor. Nosotros, a ver, mañana se las puedo mostrar. Nosotros estamos haciendo, yo estoy trabajando en un tema sobre acceso universal en salud para los trabajadores informales, ¿no? En América Latina y en otras regiones, ¿no? Del Asia y del África. Y una de las cosas que había de los estudios acá en la región, de la CEPAL, que yo creo que es interesante, es que cuando uno analizaba las coberturas en materia de seguridad social, uno veía que los grupos más pobres estaban teniendo cobertura, habían mejorado cobertura en la región, principalmente por los programas subsidiados, ¿cierto?, que estaban en la estrategia ProPuor. Pero todos los grupos que están en la línea de la pobreza, ¿cierto?, o que están en riesgo de caer en pobreza y que no necesariamente son beneficiarios de los programas, ¿cierto?,
porque de ese grupo focalizado quedaban fuera. Entonces uno veía un grupo sin cobertura, porque no accedía a los grupos que son a través del mecanismo no contributivo a la seguridad social, precisamente porque están ahí en este Q2, ¿no? Y por lo tanto no son los prioritarios los prioritarios programan a los más pobres, a los más marginados, y este grupo, ¿cierto?, queda fuera. Y por lo tanto uno puede estar viendo una disminución de brechas en los extremos, pero en ese grupo pueden estar apareciendo otras brechas de otro orden. ¿Me siguen? Es un poco... Mañana yo les voy a mostrar el diagrama de la CEPAL de eso, que es interesante mirarlo, ¿no? Bueno, esto es un poco el refuerzo de las brechas, ¿cierto? Este enfoque tiene su punto de partida en los grupos desfavorecidos en comparación con otros. La brecha entre los viven peor y los que viven mejor, por lo tanto sí sirve para el tema de medir las desigualdades. Sin embargo, pierde el seguimiento de los grupos medios. Es un buen indicador cuando uno tiene que construir con respecto a monitoreo, lo que ustedes van a trabajar al observatorio, trabajar las brechas, ¿no? Da un buen pie, pero sin perder que no tenemos mirada sobre lo otro, ¿no? Y en cambio en la gradiente, la que sigue, uno lo que está midiendo son todos los grupos, ¿no?, para alcanzar ese valor, ese estándar que uno plantea para el grupo mejor ubicado, de más beneficio, más prestigioso, depende del estratificador que uno ocupe, ¿no? Ahora, sin embargo, aunque todos planteamos gradientes, siempre a veces es difícil monitorizar como uno quisiera la gradiente, ¿no? Pero uno no tiene que tener la perspectiva con respecto al análisis en materia de desigualdad. La que sigue. Bueno, como lo que ya le expliqué, no tiene mucho sentido volver sobre esos puntos, la que sigue. Y acá yo quiero mostrarle un programa de Chile, ¿no? Y quiero mostrarle esto porque marca diferencia un poco de lo que hemos discutido, ¿no? En esto yo traté de ponerle el principio, ¿cierto? Cómo entendemos, ¿cierto? Por un lado, la universalidad, ¿cierto? La focalización, la estrategia individual, la estrategia poblacional, cómo monitorizamos, qué conceptualización tenemos con respecto a la salud, ¿cierto? Entonces acá yo les mostré, tengo 3 programas, que son todos de Chile, ¿no? El primero es Chile Solidario, que se hizo entre el 2002 y el 2005. El segundo, el Chile Crece Contigo, que se hizo entre el 2006 y el 2009. Y el tercero, el Elige Vivir Sano, que se hizo entre el 2010 y 2013, ¿no? No es menor, el periodo, Chile Solidario se hizo bajo la coalición de la concertación, que estaba en ese momento el presidente Lago. El de Chile Crece Contigo se hizo bajo la coalición de la concertación, que estaba presidenta Bachelet. Y el tercero se hizo bajo coalición, digamos, del centro derecha, ¿cierto?, que era del gobierno de Piñera, ¿no? Ahora, ¿por qué muestro esto? Porque todos, por ejemplo, estos 3 programas hoy en día son parte de la institucionalidad en Chile de intersectorialidad, que se creó bajo el gobierno de la presidenta Bachelet en su anterior gobierno, y que posteriormente, cuando surge el Eje Versano, se integra, ¿cierto?, en este sistema, ¿no?, de intersectorialidad. Pero yo quiero un poco que miren la lógica, ¿no?, y la evolución. El área del problema en Chile Solidario era la pobreza, ¿no? Y la visión de salud era énfasis curativo. O sea, la relación con salud principalmente le pedía que los niños estuvieran en control sano, que las madres hicieran el PAP, que pudieran acceder a tratamiento cuando lo requirieran. Esa era la relación con salud. Por lo tanto, cuando yo hablo de intersectorialidad, no es solo que yo me relaciono con otro sector, sino que ¿para qué me relaciono con otro sector? Porque yo me puedo relacionar, no sé, con la industria minera y con la industria privada para hacer 1000 otras cosas, ¿no? Y eso uno podría decir que hay trabajo, son distintos sectores, pero ¿para qué, no? Entonces acá, por ejemplo, era un énfasis curativo de la visión de salud. El grado de intersectorialidad nosotros lo definimos, bueno, yo no voy a hablar mucho de intersectorialidad, ustedes hablaron algo y no está tan desarrollado en el módulo, pero hace poco terminamos una investigación que se hizo para la región sobre el trabajo intersectorial y hemos trabajado con algunas cosas de la gradualidad, ¿no? Que hay niveles, digamos, de cooperación, coordinación o integración, cuándo es necesario una, cuándo es otra, depende de lo que uno esté abordando. En este caso nosotros le llamamos de cooperación, que está centrada en la coordinación de entrega de servicios sociales. Eso es su foco, ¿no? La equidad como meta no está explícita, sino que está centrada en reducir de la pobreza. ¿Ok? Conceptualización de la determinación social de la salud. Se centra, no es que el programa dijera eso, nosotros analizamos los programas y los construimos, ¿no? Se centra en el abordaje de la pobreza en una mirada multidimensional, pero focaliza el accionar en los hogares pobres y centrada en la mejoría de los ingresos. Cobertura focalizada en grupos vulnerables y de menos ingresos,
Foco o énfasis, reducir la pobreza y grupos vulnerables. Rol del nivel local, gestión territorial, relevancia al nivel comunal. Nosotros tenemos muchas comunas, ¿cierto?, en que cada comuna hay un representante directo por votación, que es el alcalde. Y la atención primaria participa, pero solo en la entrega de servicios. Segundo programa, Chile crece contigo. Acá hay una conceptualización distinta, que es desarrollo integral del niño, ¿no? Etapa clave, ¿por qué? Porque es el que repercute en las etapas de adultas, jóvenes y adultos con respecto a resultados en salud, ¿no? Integre el abordaje de la determinación social de la salud, así fue formulado en ese entonces, ¿cierto? Es de cooperación más integración. Este es un programa que ambos programas la coordinación está en el Ministerio de Planificación Social. No es de salud, aunque tenga un rol muy preponderante. Equidad como meta explícita, sí. Explícitamente dice que el desarrollo integral de los niños, el trabajo a nivel preescolar, es clave para el abordaje de la desigualdad en Chile, ¿no? Busca un abordaje integral, incluye aspectos de empleo, vivienda, ingreso, educación, desarrollo psicosocial. De hecho, se implementan en todos los centros de atención primaria todo lo que los programas de estimulación temprana y desarrollo a través de ¿cómo se llama?, de terapeutas y de párvulos. Plantea la transmisión intergeneracional de las desigualdades, o sea, tiene esta mirada de ciclo de vida. Es universal, proporcional énfasis a los más vulnerables, o sea, es universal, pero dice que se prioriza y se focaliza en los más vulnerables y va universalidad progresiva, lo que yo les decía, ¿no? Planificación basada en derecho y garantías, se establecen garantías, ¿cierto?, con respecto a esto. Es gestión territorial, a nivel comunal similar a otro, pero estrecho vínculo con los centros de salud familiar, acá como lógica, ¿no? Y tenemos el último, el último, que fue el Vivir Sano, que centra su problema en las enfermedades no transmisibles. Plantea un énfasis curativo principalmente promocional, ¿no? Informativo hacia la comunidad. ¿Cuál es el grado de intersectorial? Principalmente informativa, porque lo que hace es difundir en la comunidad y a nivel local, campañas comunicacionales y sobre todo mucho vínculo con el sector privado en la estrategia de los estilos de vida. No hay meta de equidad. Se centra en el abordaje de los estilos de vida y hábitos desde una estrategia individual, centrada en la responsabilidad de cada individuo, asociada al acceso a información, y por ende la intervención para el cambio. Establece intervenciones locales como plazas, ¿cierto?, en algunos lugares para hacer acciones saludables, etc. Es universal, pero solo asociada a la estrategia comunicacional. En ese sentido uno podría decir que es universal, ¿cierto?, por las intervenciones de comunicación. Hay una alianza muy fuerte entre lo público y privado, y ahí hay un tema de reflexión. Después voy a hacer ese comentario. Y a nivel local no hay participación de la atención primaria en este diseño, solo de manera circunstancial en la estrategia de comunicación. Entonces yo quiero poner estos tres porque obviamente que detrás de cómo se formula un programa hay orientación, hay una visión de sociedad, hay una visión de cómo se conceptualiza la salud pública y que se materializa en cómo uno lo plantea, ¿no?, lo lleva, digamos, a la práctica. Quiero hacer el comentario de la alianza público-privada porque cuando uno analiza la experiencia de intersectorialidad a nivel europeo, se releva mucho la alianza público y privada. Y yo creo que hay una reflexión que no es menor, por lo menos en la realidad de Chile, ¿no?, que ha sido lo que yo he planteado en la discusión. Los niveles de regulación del sector privado y de la industria a nivel de varios de los países europeos, como pueden ser los países nórdicos, es muy distinta de la regulación que nosotros tenemos a nivel de los países latinoamericanos. Entonces, por lo menos en la experiencia nuestra, en algunos temas de alianza público-privado, más bien es la estrategia que desde el gobierno ha llevado en esa materia, ha servido a posicionar productos en términos de marketing, que más que una contribución al tema de salud pública. Es distinto en otros países donde su regulación tiene un ámbito de acción que le permite un control sobre el sector privado en este tipo de intervenciones y acciones. Y de ahí por lo menos mi posición, mi postura personal, de que yo vino con bastante distancia en materia de intersectorialidad y salud, la alianza público y privada, en los contextos y la realidad que de muchos de los países latinoamericanos, ¿no? Eso un poco como del comentario. La que sigue. Bueno, y algunos ejemplos de orientaciones integradas como para ir terminando. Esto es de... Podemos ver, bueno, esto es interesante, yo les sugiero que lo miren, los que no lo tienen se lo puedo mandar. Esta es una revisión que hicieron el grupo danés a cargo de Dideriksen sobre el tema de las estrategias de determinantes sociales, ¿no? Entonces él hace este esquema que yo creo que es bien interesante para la reflexión, para los que nos gusta reflexionar en la Nelly, yo digo que es choro mirar como
bueno, a mucha gente acá, yo digo la Nelly porque yo sé que cómo mirar esto de manera, entonces hace este eje en que por un lado pone gradiente y pone brecha o gaps, y por otro lado él señala estrategia poblacional, estrategia de grupo objetivo focalizada y estrategia individual de alto riesgo, ¿no? Y separa, por lo tanto, analiza distintas intervenciones en el contexto danés, ¿cierto? Estos 6 grandes grupos, ¿no? En el cual hace una diferencia estrategias que son poblacionales y que pueden construir a la gradiente, de aquellas que contribuyen al gaps o brecha, de aquellas focalizadas que también en ese sentido. Entonces es interesante mirarlo, ¿no? Y está bien desarrollado en el documento que yo después se los mando para que lo vean, pero que da una mirada distinta en la discusión con respecto a este tema, ¿no? La que sigue. Y quiero terminar con esto, porque también refleja en las iniciativas en materia de desigualdad. Este es un trabajo que hicieron Santiago, Esnaloa, ¿cierto? La Maya, Basigalupe, esta gente que trabajó en una comisión que hubo en España, el grupo del País Vasco, y lo que hizo fue ordenar Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Países Bajos, Inglaterra e Irlanda, ¿no? Y dijo, primero, definición del problema. En Dinamarca, su preocupación eran los grupos desfavorecidos, o sea, tenía focalizado en grupos, ¿no? Favorecidos. En Finlandia, gradiente en salud y personas desfavorecidas. En Noruega, gradiente en salud y personas desfavorecidas. En Suecia, gradiente en salud y personas excluidas. En Países Bajos, salud de grupos desfavorecidos. En Inglaterra, salud de áreas desfavorecidas y grupos manuales. En general, Inglaterra trabaja mucho con construir índices de privación y muchos de sus análisis están dados a nivel territorial, ¿no? Y también lo que trabaja mucho, que todas sus encuestas tienen que ver con la clasificación de clase social que tiene más a partir de ocupación y credenciales, ¿no? Irlanda, que es salud de los grupos desfavorecidos. O sea, primero acá tenemos que la definición del problema, el foco en cada uno de los países, no es similar. Segundo, que las metas están a los más desfavorecidos, en cambio otros grupos están a la gradiente y otros están hacia las brechas. En tercer lugar, bueno, ahí sale lo evaluable o no, las acciones de cobertura acá son selectivas. La mayoría de los países nórdicos son universal y selectiva, lo que yo les decía, esta universalidad, ¿cierto? Más la focalización para asegurar la universalidad, y en los otros son selectivas. Los determinantes que abordan en Dinamarca básicamente es conducta, en cambio casi todos los países, todos los nórdicos dicen determinantes estructurales y condiciones de vida, ¿cierto? Y conducta. Conducta en los Países Bajos, conducta y condiciones de vida en Inglaterra, conducta y condiciones de vida en Irlanda, ¿no? Y acá los grupos dianas, digamos que siguen. Es interesante porque esto no está ajeno, ¿cierto?, al marco, ¿no?, político, al contexto que estábamos discutiendo anteriormente, ¿no? No es menor, ¿no? Como podemos mirar cómo se está viendo el tema. La que sigue. Bueno, y yo quiero reforzar esta idea, ¿cierto? Están los determinantes sociales de las inequidades, están los factores de riesgo, están los servicios y que está la equidad en salud, que al que queremos llegar, ¿no? Pasa, por favor, la que sigue. Pásala si quieres completa. Entonces, lo que tenemos acá es que cuando hablamos de los determinantes sociales tenemos que analizar la causa y la distribución del problema de salud, ¿no? Que no es lo mismo que la causa de los problemas de salud. Y que no es lo mismo que mitigar las consecuencias cuando tenemos acceso a servicios frente a un evento, a un problema, a un requerimiento. Dale la que sigue. Y por lo tanto tenemos eliminación del origen, reducción de los riesgos y reducción del efecto. ¿Ok? La que sigue. Y esto que a mí me gusta mucho, porque yo creo que es muy clarificadora, por eso dicen Armstrong, ¿cierto? Downstream, que es el fondo del río arriba, río abajo. Dice acá estamos la gente de salud, recogiendo la gente del río, podremos hacerlo más oportuno, podremos hacerlo mejor, ¿cierto? Podremos hacerlo más efectivo, más eficiente, depende como quieran, ¿cierto? Pero no sacamos nada hacia arriba, río arriba, hay gente que está cayendo al río en forma regular. Entonces podremos hacerlo más efectivo, pero el origen de la inequidad está río arriba. Por eso se llama upstream, río arriba, es donde está el origen de inequidad, y si queremos abordar la inequidad tenemos que ir arriba, río arriba, a reducir que la gente caiga al río, ¿no? Creo que esa es la última. Sí, eso. Muchas gracias. Preguntas, comentarios. Los que participaron fueron los programas cardiovasculares.